Bien, ya vamos a comenzar. David Rodríguez, Katia Maya, Tesla Portillo, Edwin Ponce, Angélica Casco, Emily Mairena, Jensi Aguilar, Suami Izaguirre. ¿Cuánto llevamos la clase este periodo? Solo 11 personas. Y para hacer los grupos, ¿entre cuánto van a ser los grupos? No, serían 4 personas máximo. Bueno, 4. Una de sí, una de, bueno, sí, 4 personas, o sea, 2 grupos de 4 y uno de 3, si es que se diera el caso, máximo 4 personas, ¿verdad? Ajá. Entonces, por afinidad que... Claro, si alguno no puede trabajar, entonces... Pero el máximo 4 personas. Ok. Pues don Jaúl. Bueno. Por favor, les pido puedan cerrar el micrófono. Pueden cerrarle los micrófonos, por favor, que se oye audio, ¿verdad? Bien. Entonces nos quedamos acá, el nivel de medición de razón, que es similar al de intervalo, ¿verdad? Pero en intervalo el 0 no representa nada, es un valor arbitrario. Como los años, el año 0 no es que es ausencia de tiempo. Y las temperaturas en grado Fahrenheit, pero en el nivel de medición de razón, sí, el 0, o sea, las cantidades se pueden operar entre ellas. En el de intervalo se pueden operar cantidades entre ellas, pero no representa el 0. La diferencia es que en el nivel de medición de razón, el 0 sí es ausencia de la cantidad. Y que una cantidad con respecto a otra se puede, significa, digamos, puede significar, se pueden hacer diferencias como proporciones entre ellas, ¿verdad? Que dos veces la cantidad de una representa exactamente el doble de la otra, como en estos casos, los precios y los pesos, ¿verdad? Bien. Este nivel de medición se denomina de razón porque el punto de partida 0 hace que las razones o cocientes tengan significado. Entre los 4 niveles de medición, la principal dificultad surge al distinguir entre los niveles de intervalo y de razón. Sugerencia: para simplificar esta diferencia, utilice una sencilla prueba de razón. Considere dos cantidades en las cuales un número es 2 veces el otro y pregúntese si 2 veces sirve para describir correctamente las cantidades. Puesto que un peso de 200 libras es 2 veces más pesado que un peso de 100 libras, pero 50 grados Fahrenheit no es 2 veces más caliente que 25 grados Fahrenheit. Los pesos están en el nivel de razón, mientras que las temperaturas Fahrenheit están en el nivel de intervalo. Para una comparación y un repaso conciso, estudie la tabla 1.1 que señala de las diferencias entre los 4 niveles de medición.
Entonces, estos niveles de medición de datos. Entonces, aquí está el primer nivel, el nominal, ¿verdad? Que solo son categorías. Los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden. Por ejemplo, se habla de origen de estudiantes californianos, tejanos y neoyorquinos. Entonces, solo son categorías o nombres. No se puede ordenar, hacer diferencias entre ellos, ¿verdad? No hay un esquema de orden entre diferentes orígenes. Ordinal. Las categorías están ordenadas, pero no hay diferencias o carecen de significado. Por ejemplo, acá de tipos de discos, 5 compactos, medianos, orden determinado por disco compacto, compacto, medianos, medianos, grandes. Entonces sí se pueden ordenar, es ordinal, ¿verdad? Solo se ordenan, pero no se pueden hacer diferencias entre ellos. De intervalo, las diferencias tienen un significado, pero hay un punto. Hay un punto de partida cero. No hay un punto de partida cero natural y los cocientes no tienen significado. Por ejemplo, temperatura del campus, grado Fahrenheit. 0 grados Fahrenheit no significa sin calor. 40 grados Fahrenheit no es 2 veces más caliente que 20 grados Fahrenheit. De razón que hay un punto de partida cero natural y los cocientes tienen significado. Distancias de traslado de los estudiantes, 5 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros. 40 kilómetros es 2 veces más lejos que 20 kilómetros. 0 kilómetros es que no se traslada, ¿verdad? Si hubiera un cero. Entonces estos son los niveles de medición de datos, ¿verdad? Ahora, criterios a tomar en cuenta en estadística. Estos son criterios que deben, importantes cuando, y de la estadística que se debe tomar en cuenta en nuestra realidad, ¿verdad? En lo que vivimos. Por ejemplo, muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Como ejemplo, el Children's Defense Fund publicó Children Out of School in America. En inglés no es muy bueno, ¿verdad? Donde se reportó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces. Pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Entonces, de muestras demasiado pequeñas no se puede hacer inferencia de una población completa, ¿verdad? Entonces, los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. En otras clases más adelante hay una fórmula para sacar una muestra representativa, con la que se puede sacar cuál es una muestra aceptable, ¿verdad? Y que no tiene que ser para cómo calcular el tamaño de la muestra, que sea aceptable para inferir acerca de una población completa, ¿verdad? Otro criterio son las gráficas. Las gráficas como las gráficas de barra y las de pastel circulares se pueden utilizar para exagerar o subestimar la verdadera naturaleza de los datos. Las dos gráficas de la figura 1.1 describen los mismos datos obtenidos del Use Bureau Economic Analysis, me disculpan el inglés, aunque el inciso B está diseñado para exagerar la diferencia entre el ingreso personal. Es decir, estos datos comparan ingresos personales entre California y Nevada, ¿verdad? Pero la gráfica, la primera está correcta. La segunda está utilizada para exagerar, ¿verdad? Entonces, como utilizan los mismos datos, pero aquí se exagera. Si ustedes observan la primera gráfica, entonces es el ingreso personal, ¿verdad? Dice que el de California es más alto que el de Nevada, pero miren que aquí el eje vertical empieza de cero los ingresos. Este está correcto, de cero. Entonces hace una escala. Entonces aquí se mira que la diferencia es poca. Pero la gráfica aquí en el segundo caso, aquí se manipulan. Entonces se manipula que le hacen empezar de 30,000 hasta 33,000 para observar que es una diferencia enorme. Entonces
Hay que tener cuidado sobre todo en la información que nos mandan. Estamos llenos de falsas noticias y a veces nos pueden enviar a información falsa para exagerar las situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de conocer estadística, ¿verdad? Entonces, estos son criterios importantes para estadística que nos sirven para ver mejor pues lo que nos están mostrando, ¿no? Los que nos muestran por los medios o instituciones que entonces hay que estar como nos ayuda a tener claridad, ¿verdad? La estadística, esa es la importancia de la estadística. Entonces observen, esta gráfica está exagerada, es una gráfica de barras que exageran, la hacen empezar desde 30,000 para que se observe que es como, viéndola parece que el ingreso es 10 veces, aunque están los datos acá, pero solo viendo la gráfica, exagera y aparenta que es enorme la diferencia de ingreso per cápita entre ambos estados. O sea que esta gráfica está exagerada. Esta es una gráfica correcta. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella en que los propios sujetos deciden ser incluidos. Por ejemplo, las encuestas que pasan medios de comunicación. O sea, esas no hay que, porque cada medio lo mira gente que es afín al periodista, y que sea de sus propios criterios. Entonces no se puede inferir, sacar conclusiones de una población completa por una encuesta que saca cualquier periodista en un medio de comunicación, porque los que miran ese medio es que son afines al pensamiento de los periodistas, que entonces no se puede concluir, ¿verdad? Entonces eso hay que tener cuidado en las estadísticas y aparte, y cuando se hacen estudios de campo, ¿verdad? Que esto le sirve para cuando se hace investigación. La estadística es importantísima. Bueno, una muestra de respuesta voluntaria, muestra autoseleccionada, es aquella en que los propios sujetos deciden ser incluidos. A continuación se presentan algunos ejemplos de muestras de respuesta voluntaria que por su naturaleza tienen graves errores y no deberíamos obtener conclusiones sobre una población con base en muestras sesgadas como esta. Ejemplo, encuestas por internet donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo, es decir, esto se refiere al correo tradicional que va el cartero a la casa, ¿verdad? Mandan correspondencia, donde los sujetos deciden si responden o no. Creo que esto ya no se usa, el correo tradicional, ¿verdad? Encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos le piden que llamen voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria, solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar, aunque una práctica común consiste en afirmar o sacar conclusiones incorrectas sobre una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. O sea, yo hace tiempo he tenido claro con este tipo de encuestas, ¿verdad? Ya hace años. Entonces yo no le voy a creer que a la encuesta que tira cualquier noticiero de cualquier, porque está secada. Eso no puede inferir acerca de una población total, ¿verdad? Porque es voluntaria, ¿verdad? Entonces eso es un error que no hay que considerar, ¿verdad? Cuando se hacen recolección de datos en estadística. Bueno, ahora vamos estos son pasos de aritmética, ya estamos entrando ya para hacer la parte de desarrollos estadísticos, cálculos estadísticos, porcentajes. Entonces, esto ya lo deben saber, pero los siguientes son algunos principios clave que se aplican cuando tratamos con porcentajes. Todos estos principios usan la noción básica de que porcentaje o por ciento realmente significa dividido entre 100. Por ejemplo, porcentaje de, para encontrar el porcentaje de una cantidad, excluya el símbolo por ciento y divide el valor de porcentaje
entre 100 y después multiplique por la cantidad. Este ejemplo muestra que el 6% de 1200 es 72. Es decir, nos piden, hay en el 6% de 1200 respuestas. ¿Qué vamos a hacer? Borramos el símbolo, dividimos entre 100 y multiplicamos por 1200, porque nos dicen el 6% de respuesta. Entonces, dividimos 6 entre 100, borrando el símbolo de porcentaje, y multiplicamos por 1200. Eso nos da 72. Estos son cálculos que son de aritmética, de repaso, que ya mucho más que de esto han hecho ustedes, ¿verdad? En clases anteriores, pero que son básicas para los cálculos estadísticos que vamos a ver adelante. Fracción a porcentaje. Para convertir una fracción a porcentaje, se divide el numerador entre el denominador para obtener un número decimal equivalente. Y después multiplíquelo por 100 y agregue el símbolo por ciento. Este ejemplo muestra que la fracción 3/4 equivale al 75%. Es decir, pasar una fracción a porcentaje, dividimos 3 entre 4, da 0.75, y ese 0.75 se multiplica por 100 y le agregamos el porcentaje. Esto es para pasar fracción a porcentaje, ¿verdad? Se divide numerador entre denominador y el resultado se multiplica por 100 y le agregamos el símbolo de por ciento. Ahora, ¿cómo pasar decimal a porcentaje? Para convertir de un número decimal a un porcentaje, multiplíquelo por 100, ¿verdad? Es decir, muestra que 0.250 es equivalente a 25%, es decir, 0.250, como las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, para pasarla a porcentaje, solo la multiplicamos por 100, nos da 25 y le agregamos el símbolo de porcentaje. Y ahora, porcentaje a decimal, que esto ustedes lo hicieron bastante en las operaciones de interés compuesto, ¿verdad? Que hay que pasar interés a porcentaje, de porcentaje a decimal. Para convertir de un porcentaje a un número decimal, se elimina el símbolo y divide entre 100. Este ejemplo muestra que el 85% equivale a 0.85. Por ejemplo, cuando le decían una tasa del 12% de interés, había que sustituirla en una fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que se hacía es convertir la tasa. 2 entre 100, 0.12, para poner otro ejemplo. Entonces, pasar un porcentaje a decimal solo se divide entre 100 y se quita, ¿verdad? Queda la cantidad y ya esto ya no se vuelve a poner el por ciento. Estos son repasos. En el caso de que ahí donde dice fracción a porcentaje, que dice que se va a divide el denominador entre el numerador, ese dato se da en el ejemplo que usted nos da para hacer el ejercicio. ¿Sí? 3 entre 4, bueno, no, aquí es perdón, es al revés, el numerador. Se divide el numerador, sería. Numerador entre el denominador. Numerador entre denominador. Numerador entre el denominador. Es decir, el numerador es el de arriba entre el denominador. Sí, hay un error acá. Entonces, no sé si ya contesta mi pregunta. Lo que hicimos acá no lo expresamos, pero lo dividimos. 3 entre 4, calcúlelo. 3 entre 4, 0.75. Por 100, esto es 75%. Es para pasar fracción a porcentaje. No sé si me explico. Sí, ya entendí. Bien. Ahora vamos al tema resumen y gráficas de datos. Entonces aquí ya entramos ya a hacer cuestiones estadísticas, ¿verdad?
Ahora, los datos presentan las siguientes características. El dato tiene un centro, es decir, el valor promedio representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. Variación es la medida de la cantidad en que los valores de datos varían entre sí. Distribución, la naturaleza o forma de la distribución de los datos, que puede ser en forma de campana, uniforme o secada. Valores extremos, valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. Y tiempo, características cambiantes de los datos a través del tiempo. Cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias suele ser útil para la organización y el resumen de los datos. Una distribución de frecuencias nos ayuda a comprender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias lista valores de los datos, ya sea de manera individual o por grupos de intervalos, junto con sus frecuencias o conteos correspondientes. La tabla 2.2 se muestra en la siguiente diapositiva. Es una distribución de frecuencias que resume las edades de las actrices ganadoras del premio Oscar de la tabla 2.1, que también se presenta más adelante. La frecuencia de una clase en particular es el número de valores originales que caen en esa clase. Por ejemplo, la primera clase de la tabla 2.2 tiene una frecuencia de 28, que indica que 28 de las edades originales están entre los 21 y 30 años inclusive. Es decir, este dato toman hasta cierto año las edades de las actrices que han ganado los premios Oscar desde que se iniciaron los premios Oscar, ¿verdad? Entonces, a partir de esta tabla se hizo una distribución de frecuencias de edades de las mejores actrices. Entonces aquí estas son las frecuencias, están en forma de intervalo, separados por un guión. Entonces la primera clase, este primer intervalo representa las edades de 21 a 30 años, el segundo de 31 a 40 años, siguiente 41 a 50 y así sucesivamente los otros intervalos, ¿verdad? Entonces estos se conocen como clases. Las frecuencias son los conteos. Los conteos, es decir, las edades que caen dentro de cada rango de estos intervalos. Entonces, 28, digamos aquí 28 yo lo tengo, lo puse en amarillo. Entonces todo lo que está en amarillo son 28 datos. Es decir, las edades que están entre 21 y 30 años, incluido ella, ¿verdad? Incluido estos valores que se notan acá. Entonces aquí lo que está en amarillo. Entonces, para un problema ustedes deben contar, digamos, si le dan las frecuencias y los intervalos, entonces deben contar los datos que caen dentro de estos valores, ¿verdad? Porque aquí son 76 datos, o sea, el total de acá, esta suma de frecuencias debe coincidir con el total de datos que están acá, ¿verdad? Entonces los datos que están entre 31 y 40 son los datos que no tienen color, ¿verdad? Los dejé sin color. Entonces ahí hay 30 datos. Los que no están marcados es que están son los que corresponden a al segundo intervalo. Como digo, este intervalo se conoce como clase en esta distribución de frecuencia. Los de 41 a 50 son los que están en azul, ¿verdad? Son los que están en azul. De repente creo que quedó alguno acá. No, perdón. 28. Sí están los 12. Sí, pero, ok. Entonces eso es lo que deben, aquí ya está marcado, pero en un ejercicio se deben contar, ¿verdad? Claro, esto se construye.
Esto se construye, aquí ya está dado, pero solo es para ejemplificar, ¿verdad? Para ejemplificar, ¿verdad? Ahora, de 51 a 60, de 41 a 50 son los que están en azul, ¿verdad? Los de 51 a 60 son los que están en rojo, ¿verdad? Que solo son dos datos, ¿verdad? Que están encerrados en rojo. De 61 a 70 son los que están encerrados en color negro. De 71 a 80 son los que están en verde. Entonces, esto es lo que la distribución de frecuencia, ¿verdad? Lo que muestra es el conteo que hay dentro de cada intervalo. Cada intervalo se conoce como clase, ¿verdad? Definiciones. Ahora, los límites de clase inferiores son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites de clase inferior de la tabla 2.2 son 21, 31, 41, 51, 61 y 71. Es decir, que en este intervalo, el primer valor de cada intervalo se conoce como límite de clase inferiores, ¿verdad? Que aquí lo menciona, son 21, 31, 41, 51 y 61 y 71. El límite de clase inferior es el primer valor de cada clase, que se refiere a cada intervalo. Los límites de clases superiores son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites de clases superiores de la tabla 2.2 son 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Es decir, que el límite de clase superior es el segundo valor en cada intervalo que está anotado acá. 30, 40, 50, 60, 70 y 80 que lo menciona acá. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. En la figura 2.1 se muestra los espacios creados por los límites de clase de la tabla 2.2. Se calculan sumando límite superior de una clase más límite inferior de siguiente clase. Y esa suma se divide entre 2. Es decir, este no está acá. La frontera de clase hay que calcularla. La frontera de clase, es decir, está entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la clase que sigue, como está mostrado en esta tabla. ¿Y cómo se calcula? Se calcula sumando el límite de clase superior, más el límite de clase inferior de la siguiente clase y dividiéndola entre 2, ¿verdad? Por eso da 30.5. Y así, ¿verdad? Entonces las fronteras de clases, ¿Cuáles se sumarían? se suma el límite de clase superior más el límite de la primera clase más el límite inferior de la que sigue para esta, ¿verdad? Para la siguiente clase sería el superior de esta más el inferior de la que sigue, da 40.5. Es decir, sería que sumar esta con esta entre 2, ¿verdad? Y se divide entre 12. Se le movió la diapositiva. Sí, es que aquí no se muestra. Aquí está en forma de dibujo. Es decir, el cálculo no se muestra, solo se indica es decir, se suma el superior de una clase más el inferior y ese total se divide entre 2 y da 30.5. Es decir, sumen 30 más 31 da 61 entre 2, 30.5. Aquí está en esta tabla frontera de clase. 40 más 41 entre 2 da 40.5. Que estos valores que están acá son los mismos de frontera de clase superior, son los mismos que están acá, ¿verdad? Pero que no detallo la fórmula, pero sí indico que se calculan sumando límite superior de una clase más límite inferior de siguiente clase y esa suma se divide entre 2. En la figura 2.1 se percibe con facilidad que los valores 30.5, 40.5 hasta 70.5 están en el centro de esos espacios. Están en el centro de esos espacios, ¿verdad? Lo que está acá, ¿verdad? Y a tales
cifras se les conoce como fronteras de clase. Las dos fronteras de clase desconocidas que en la figura 2.1 se indican con signos de interrogación se identifican fácilmente al seguir el patrón establecido por las otras fronteras de clase de 30.5, 40.5, 70.5. Entonces aquí se indican las desconocidas, ¿verdad? Entonces, pero como hay un patrón, ¿verdad? Se pueden deducir, ¿verdad? ¿Cómo se deducen? Que aquí hay una diferencia, entre ellas hay una diferencia de 10, ¿verdad? 50.5 a 60.5 hay una diferencia de 10. De 60.5 a 70.5 hay una diferencia de 10. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? Se deduce, o sería 80.5. 80.5. ¿Y esta cuál sería? 20.5. 20.5, o sea, se puede deducir, ¿verdad? Porque va a cumplir con el patrón. Que aquí lo indico, frontera de clase inferior, de primera clase, y aquí estas son las desconocidas, ¿verdad? Estas se deducen. Ahora, la frontera de clase inferior es 20.5 y la frontera de clase superior, es decir, la última, es 80.5. Por lo tanto, la lista completa de las fronteras de clase sería 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5 y 80.5. Las fronteras de clase serán muy útiles en la siguiente sección cuando elaboremos una gráfica llamada histograma. Entonces, esto nos sirve para hacer gráficas estadísticas, ¿verdad? Es la utilidad de las fronteras de clase, para hacer los histogramas. Ahora, vamos con las marcas de clase. Entonces, la frontera de clase se calcula, ¿verdad? Sumando frontera superior de una clase más la inferior de la otra y se divide entre 2. Ahora vamos con marcas de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 25.5, 25.5, 45.5, 55.5, 65.5 y 75.5. Las marcas de clase se calculan sumando el límite de clase inferior con el límite de clase superior y dividiendo la suma entre 2. Es decir, la marca de clase se calcula usando los datos de una misma clase, sumándolos y dividiendo entre 2. Es decir, la marca de clase es el punto medio, ¿verdad? De cada clase, de cada intervalo. Y se calcula sumando 21 más 30 entre 2. Esta sería la marca de clase. Hagan el cálculo, 21 más 30 y ese total entre 2. ¿Cuánto les da? Calculen. 25.5. O sea que, entonces hay que tener cuidado que la marca de clase es que entre los dos datos de una misma clase. Y la frontera se calcula con datos de diferente clase, ¿verdad? El superior. ¿Y el otro cuánto sería? 31 más 40 entre 2. 35.5. O sea que la marca de clase es el punto medio entre los dos límites de esa clase. Ahora, la anchura de clase. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos o de dos fronteras de clase consecutivas. La anchura de clase de los datos de la tabla 2.2 es 10. Es decir, de la tabla original es 10. La anchura de clase es un solo valor, ¿verdad? Es decir, la anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos o de dos fronteras de clase consecutivas. Es decir, este se calcula restando dos límites de clase inferiores consecutivos. Es decir, restamos 31 menos 21. ¿Cuánto es? 10, ¿verdad? Sí. Siempre el mayor menos el menor, ¿verdad? Tiene que ser positivo. La anchura de clase es un número positivo.
Entonces puede ser 31 menos 21 o bien 41 menos 31 o bien 51 menos 41 o de dos fronteras de clase consecutiva. 40, ¿cuánto es 40.5 menos 30.5? 10 siempre. 10. Sí, así es, ¿verdad? Entonces la anchura de clase solo es un valor, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces, aquí en esta tabla se muestra ya los cálculos de las marcas de clase, ¿verdad? Que el marca de clase, el valor intermedio, las frecuencias que se obtienen contando, ¿verdad? La frontera de clase superior, que se calcula sumando el límite superior de una clase más el inferior de la otra y dividiéndolo entre dos. Y aquí están ya detallados, ¿no? Precauciones. Las definiciones de anchura de clase y fronteras de clase son un poco engañosas. Tenga cuidado para evitar el error común de considerar la anchura de clase como la diferencia entre el límite de clase inferior y el límite de clase superior. Ojo, hay que tener cuidado, no confundirla la anchura de clase con el cálculo, ¿verdad? La anchura de clase se calcula de la resta de dos límites de clase inferiores seguidos o de dos fronteras de clase, pero no entre ellas. Entonces, hay que evitar el error común de considerar la anchura de clase como la diferencia entre el límite de clase inferior y el límite de clase superior. Observe que la tabla 2.2, la anchura de clase es 10, no 9. Es decir, la anchura de clase no es la resta de esto, ¿verdad? 30 menos 21 sería 9. No, ojo, la anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase, el mayor menos el menor, o entre dos fronteras de clase. Claro, es siempre el mayor menos el menor, no es la resta entre sí de ellos. Nos quedamos por acá, ¿verdad? Porque ya nos saca, ya nos está sacando. Vuelven a entrar a las 9:32. Vuelvan a entrar, por favor. Lo voy a escribir con el mismo link. 9:33. Vuelven a entrar.